Bienvenidos a esta segunda sección de programación en C++. Mi nombre es Omar Salazar y vamos a seguir practicando en la creación de nuevos software. En el último video vimos cómo crear un programa que convierte millas a kilómetros. En este caso vamos a crear un nuevo programa, un nuevo código. Entonces para eso nos vamos aquí nuevamente, New, Source File, y vamos nuevamente a poner... en este caso vamos a crear un programa que convierte libras a kilogramos. Entonces empezamos nuevamente, gato include y iostream using namespace std y main, y vamos a crear nuestras variables nuevamente. Ok, aquí vamos a tener básicamente las mismas variables. Vamos a crear un variable tipo flotante. Queremos nuestra variable o los números que vamos a recibir del usuario van a ser en libras. Vamos a convertirlo a kilogramos. Y además voy a tener una variable en donde voy a guardar el resultado. Entonces voy a pedirle al usuario que introduzca el valor en libras. Introduce un número en libras. End of the line. Y voy a leer ese valor en la variable libras. Y después voy a hacer la conversión de libras a kilogramos. Entonces cualquier número que recibamos en libras lo vamos a dividir entre kilogramos. Libras dividido entre kilogramos. Y el resultado lo vamos a pasar a resultado. Lo vamos a guardar en resultado. Y vamos a imprimir el resultado al usuario. Cout son resultado kilogramos. Agregamos un espacio aquí. Agregamos un end of the line. Y lo corremos. Entonces aquí le voy a poner libras a kilogramos. Lo corremos. Aquí tenemos nuestra ejecución. Y vamos a ver si es cierto. Entonces yo lo que voy a hacer es una libra. Tendría que ser la mitad en kilogramos. Bueno, es casi la mitad de kilogramos. Entonces ahora sí yo puedo introducir cualquier número que yo quiera y me lo va a convertir a kilogramos. Vamos a decir que si yo quisiera saber cuánto son 68 kilos, si yo quisiera saber cuánto es 68 libras en kilogramos. Bueno, 68 libras son 30 kilogramos. Bueno, este es un programa que convierte libras a kilogramos. Vamos a crear otro nuevo programa. En este caso, vamos a convertir grados Fahrenheit a grados Rankine. Include iostream esto siempre lo vamos a estar utilizando using namespace std y main es el cuerpo del programa
las variables. Vamos a crear igual, vamos a estar utilizando tipo flotante porque vamos a estar utilizando decimales. Entonces voy a tener aquí mis variables Fahrenheit, voy a hacer temperatura en Fahrenheit y vamos a convertir de Fahrenheit to Rankine. Entonces tenemos que temperatura Rankine. Además sabemos que los grados, aquí lo voy a poner en comentario, que la temperatura en Fahrenheit va a ser igual temperatura en Fahrenheit va a ser igual a la temperatura en Rankine menos 459.67. Entonces cualquier valor que sea la temperatura Rankine, le restamos 459.67 y eso va a ser nuestra temperatura en Fahrenheit. Pero lo que queremos es convertir de Fahrenheit a Rankine. Entonces en este caso lo único que vamos a hacer es a la temperatura Fahrenheit le sumamos este valor y con eso obtenemos la temperatura Rankine. Entonces aquí únicamente voy a estar utilizando estas dos variables y ahora voy a pedirle al usuario que introduzca el valor. Introduce el valor para introduce un número en Fahrenheit. Le voy a poner Fahrenheit. Y vamos a poner en line. Voy a leer esta información y la voy a guardar en temperatura Fahrenheit y después voy a hacer la operación, ¿no? Entonces temperatura Rankine va a ser igual a la temperatura Fahrenheit más 459.67. Entonces ahora lo que voy a hacer es mostrar esta información al usuario. Cout la temperatura es temperatura Rankine y le voy a decir Rankine end of the line y vamos a correr. Entonces digo temperatura Fahrenheit to temperatura Rankine. Ok, lo corremos, está corriendo. En Fahrenheit vamos a decir, por ejemplo, no sé, unos 56. Y esa es la temperatura en Rankine. Bueno, vamos a crear otro programa. Y ahora va a ser un programa que nos permita calcular el área de un rectángulo. Y para eso va a ser realmente sencillo. Using namespace std. Luego nos vamos a main, variables. En este caso podemos utilizar datos de tipo entero, pero vamos a utilizar también decimales, así que lo vamos a mantener en flotante. Vamos a ponerle lado y altura. Y podemos crear una variable que se llama
que se llame área. Entonces aquí le voy a pedir al usuario introduce el lado del rectángulo. En of the line, y voy a leer esta variable en el lado. Y le voy a pedir que introduzca la altura del rectángulo. En of the line, y voy a leer la altura del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Bueno, pues es el lado por altura o base por altura. Déjame corregir esto. Base por la altura. Y luego voy a mostrar el área. Cout, el área del rectángulo es, y le voy a decir área en of the line. Vamos a correrlo. Lo voy a guardar como área del rectángulo. Y lo corremos. Aquí nos pide, por ejemplo, si yo quiero un rectángulo que tenga una base de 2 y una altura de 3, el área pues tiene que ser 6, ¿no? Finalmente vamos a crear un programa que calcule el volumen de un cilindro que tenga radio R y altura H. Bueno, hacemos lo mismo. Gato include IOStream using namespace std int main y vamos a crear nuestras variables. Vamos a crear lo mismo de forma flotante y vamos a crear nuestras variables. Tenemos el radio, tenemos la altura y tenemos lo que es el valor de pi. En este caso lo voy a llamar pi igual a 3.14. Además tenemos el volumen donde se va a guardar esta información. Entonces le voy a pedir al usuario que introduzca el valor del radio. Introduce el radio. End of the line. Voy a leer esta variable en la variable R, que es el radio. Luego le voy a pedir al usuario que introduzca la altura. End of the line. Voy a leer esa variable en H. Y le voy a pedir al usuario, bueno, en este caso tengo que hacer la operación, ¿verdad? ¿Cuál es el área, perdón, el volumen del cilindro? Bueno, pues es básicamente el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado lo puedo expresar de esta forma, como 2 veces multiplicándose el radio. Pero además lo tengo que multiplicar por altura. Entonces, ahora le muestro al usuario el volumen es, y aquí va a estar B end of the line. Bien, vamos a correrlo. Lo guardamos como
volumen. Y aquí tenemos, ¿no? Introduce el radio, vamos a llamarle de 2, en una altura de 3. Y este es el volumen. Tendríamos que checar que efectivamente este es el dato, pero espero que todo sea correcto. Bueno, espero que les haya gustado esta segunda sección. Nos vemos en la próxima. Y no se les olvide darle like, compartir con sus amigos. Y si no se han suscrito, suscribirse.